Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Muy bien, en el análisis de hoy vamos a hacer una reevaluación, una bastante crítica de la escala de coma de Glasgow. Primero, vamos a revisar por qué es un estándar universal. Después, nos vamos a meter de lleno a la evidencia que, francamente, revela sus limitaciones. Veremos algunas paradojas clínicas bastante interesantes y al final discutiremos qué sigue, cómo podemos encaminarnos hacia un futuro más preciso en la neuroevaluación. A ver, profundicemos. Por 50 años, medio siglo, la escala de coma de Glasgow ha sido, sin duda, el pilar para valorar el traumatismo craneoencefálico. Es, básicamente, el lenguaje universal que todos hablamos en la neuroevaluación aguda. Y como todos sabemos, la escala tiene tres ejes. La respuesta ocular, que nos habla de la integridad del sistema reticular activador ascendente, la respuesta verbal, un claro indicador de funciones corticales superiores, y por supuesto, la respuesta motora, el reflejo de las vías corticoespinales. En conjunto, nos dan una primera ventana al estado neurológico. Su historia es impresionante, a la verdad. Se introduce en el 74 y para los 80s, ¡pum!, su adopción ya era prácticamente universal para trauma. Y hoy, bueno, su relevancia sigue intacta. Es un componente clave en scores pronósticos que usamos todos los días, como el de hemorragia intracerebral. Esto no hace más que solidificar su posición como el estándar de oro. Pero bueno, pasemos ahora al núcleo de este análisis. Es momento de desglosar la evidencia que, la verdad, desafía la robustez de la GCS. Y para esto, nos vamos a basar en una revisión sistemática muy rigurosa de Andrao y su equipo. El rigor metodológico aquí es fundamental. Como pueden ver en este diagrama prisma, de más de 1000 artículos que se identificaron, el análisis se concentró solamente en 5 estudios clave, 5 que cumplieron con criterios de inclusión sumamente estrictos y que se enfocaban justo en las limitaciones de la escala en pacientes con traumatismo cráneoencefálico. Esta tabla nos resume los hallazgos. A ver, empecemos con Gafar-Passant. Él destacó lo difícil que es aplicar la GCS en pediatría y sugirió un umbral de 5 para definir un traumatismo cráneoencefálico severo. Luego, Reit y su equipo, fíjense, expusieron algo alarmante, una falta de estandarización mundial en cómo se aplica, con variaciones enormes en el estímulo y en cómo se reportan los resultados. Por otro lado, Rosenfeld encontró que la edad influye mucho en los puntajes, lo que complica la interpretación. Di Giorgio demostró cómo la intoxicación es un factor de confusión mayúsculo. Y para cerrar, el estudio de Bodien, este reveló que no hay una correlación directa entre un puntaje total y un diagnóstico específico de trastorno de la conciencia. Y este dato del estudio de Di Giorgio es revelador. Se observó un cambio promedio de casi 3 puntos en la GCS una vez que el paciente metaboliza las sustancias. ¿Qué nos dice esto? Pues que la intoxicación confunde, y mucho, la evaluación inicial. Esos primeros puntajes, la verdad, son poco fiables para el pronóstico. Y esta cita de Bodienes es crucial. El encontrar que un mismo puntaje, sobre todo en ese rango gris de 7 a 11, puede corresponder a múltiples diagnósticos, desde un estado de mínima conciencia hasta un estado confusional postraumático, esto desafía de frente la precisión y la especificidad de la escala como una herramienta diagnóstica. Todos estos hallazgos nos llevan a una conclusión inevitable. Tenemos que examinar las fallas que son inherentes a la estructura misma de la GCS. El problema no es solo cómo la aplicamos, sino su diseño fundamental. Esto nos obliga a hacernos una pregunta bastante profunda. ¿Realmente la simple suma de 3 componentes tan distintos puede capturar la enorme complejidad del estado neurológico de un paciente? La evidencia, la verdad, sugiere que la respuesta es un rotundo no. Y aquí está, yo diría, el defecto más crítico, la ponderación desigual. Miren, 2 pacientes pueden tener un GCS total idéntico, digamos 8, pero con combinaciones de subpuntajes totalmente diferentes. Un paciente con una mejor respuesta motora, aunque su respuesta verbal y ocular sea baja, puede tener un pronóstico de mortalidad drásticamente mejor que otro con la misma suma total. El inmenso poder pronóstico del componente motor simplemente se diluye. Y esto nos lleva a la gran paradoja del GCS de 3. A ver, primer escenario. Un paciente en coma profundo con una supresión global de la actividad cortical. Claramente obtiene el puntaje mínimo. Pero, ¿qué pasa con un paciente con síndrome de enclaustramiento? Su conciencia y su función cortical están intactas, pero una lesión pontina le impide cualquier respuesta motora. ¿Su puntaje? También un GCS de 3. Y para rematar el punto, un individuo fallecido con un cese completo y permanente de toda función cerebral también califica con un GCS de 3. Esta paradoja, pues, socava de manera crítica la especificidad de la escala en su límite más bajo. Es un problema serio.
Ahora bien, frente a estas limitaciones, la comunidad neurocrítica no se ha quedado de brazos cruzados, claro que no. Avancemos para ver cómo podemos construir sobre la GCS y así alcanzar una mayor precisión en el pronóstico. Una de las modificaciones más prometedoras y, la verdad, más elegantes es el score GCS Pupilas, o GCSP. Es una adición simple pero potentísima. Se calcula el GCS normal y se le resta un punto por cada pupila no reactiva. Así de fácil. Esto integra un reflejo crítico del tallo cerebral que estaba ausente en la escala original y que mejora significativamente su valor predictivo. Y hay otras vías de evolución. Se están desarrollando versiones abreviadas como el GCS motor pupilar, que sería súper útil en pacientes afásicos o intubados. También, la integración de biomarcadores séricos como la GFAP promete una evaluación multimodal mucho más objetiva. Y claro, sigue existiendo la necesidad de estandarizar su uso, y hasta se ha propuesto un cambio de nombre, a algo más preciso como escala de conciencia de Glasgow. Bueno, entonces, ¿cómo aterrizamos todo esto a nuestra práctica diaria? Vamos a sintetizar los mensajes más importantes que nos podemos llevar hoy. A ver, lo más crucial, hay que recordar que la GCS es una herramienta de monitoreo, no un diagnóstico en sí mismo. El puntaje total puede ser muy engañoso. El análisis de los subcomponentes es indispensable. Siempre hay que tener en mente los factores de confusión. La evaluación pupilar es un paso simple y de un impacto altísimo. Y por favor, desmitifiquemos el GCS de 8. No es y nunca ha sido un sinónimo absoluto de coma. Y esto nos deja con una reflexión final. Miren, la GCS ha sido un pilar, de eso no hay duda, pero su era de dominio incuestionado parece estar llegando a su fin. La pregunta que debemos hacernos no es solo qué número usamos, sino cómo evolucionamos hacia una evaluación que sea verdaderamente holística y precisa de la conciencia. Todo este análisis, por supuesto, se ha basado íntegramente en la literatura científica que ven en pantalla, reflejando una síntesis de la evidencia más actual sobre el tema. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.